Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Bienvenidos a todos los visitantes, a los ministros que nos visitan y sus congregaciones también, al reverendo Basilio Jesús Rivera y su congregación, y a todos los demás visitantes. Son bienvenidos y que Dios les bendiga grandemente. Aprecio junto a esta congregación mucho la visita de ustedes para compartir así las bendiciones de nuestro Dios, de nuestro Salvador, y así tener compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios y su programa para con todos los creyentes en Cristo. En esta ocasión, para mí es motivo de gozo y de agradecimiento a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sin el cual ninguno de nosotros podíamos estar aquí en esta ocasión. Así como el pueblo hebreo recordaba y todavía recuerda año tras año el sacrificio del Cordero Pascual la víspera de la Pascua allá en Egipto, donde su sangre, la sangre de aquel Cordero Pascual, fue aplicada sobre el dintel y los postes de las puertas de los hogares hebreos, donde se encontraba reunida la familia durante la noche de la Pascua con el Cordero Pascual asado y comiendo el Cordero Pascual. Todo esto que parecía quizás para algunos una cena, era para el pueblo hebreo, era el programa de Dios para la preservación de la vida de los primogénitos de esos hogares. Y por eso en la noche de la Pascua, el pueblo hebreo estuvo con temor pero feliz, comiendo el Cordero Pascual, y tranquilo, cada padre de familia con su esposa, tranquilo en cuanto a sus hijos y en cuanto a al primogénito de su hogar, sabiendo que no iba a morir el primogénito, aunque era una noche para la muerte de todos los primogénitos que vivían en Egipto. Pero ellos podían decir: nosotros estamos tranquilos porque tenemos la sangre del Cordero Pascual aplicada en los postes y el dintel de nuestras puertas. Y al pasar Dios en esa noche por Egipto, donde dejaría entrar al ángel que mataría a los primogénitos, al ver la señal de la sangre, Dios no lo dejaría entrar a esos hogares. Por lo tanto, continuarían viviendo los primogénitos de esas familias. Pero los egipcios no tenían esa revelación. Por lo tanto, para los egipcios la noche de la Pascua no es noche de agradecimiento a Dios, no es noche de regocijo, sino de tristeza, de luto, de dolor, desde el faraón y su familia hasta los esclavos. Pero para el pueblo hebreo es noche de agradecimiento a Dios, la noche de la Pascua, porque ya
en la víspera de la Pascua habían sacrificado el cordero pascual y su sangre estaba aplicada en el dintel de los postes y el cordero estaba dentro ya asado y estaban comiendo el cordero. Y luego han estado recordando ese gran evento, año tras año, por mandato divino, pues esa es la fiesta de la Pascua. Pero ahora en el Nuevo Testamento, San Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo fue representado en aquel Cordero Pascual. Y ahora vamos a ver lo que sucedió para el sacrificio del Cordero Pascual, para la liberación de todos los hijos de Dios, o sea, del Israel celestial. Porque así como hay un Israel terrenal, el pueblo hebreo, está el Israel celestial, el cual está compuesto por todos los hijos de Dios. Y ese Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que es el Cordero Pascual para el pueblo hebreo allá en Egipto, y que fue sacrificado en Egipto y que luego lo han estado guardando o han estado practicando esa fiesta año tras año, lo es Cristo para cada uno de nosotros. Para no leer mucho, vamos a leer en San Mateo capítulo 27, versos 45 en adelante, 45 al 54, donde dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquel velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, el centurión y los que estaban con él, o sea, con el centurión guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla, nos abra las Escrituras. Nuestro tema para esta ocasión es: por sus heridas fuimos nosotros sanados. En el tema que tenían escrito decía somos, pero por cuanto ya esto sucedió, entonces lo dejamos en pasado, fuimos, porque ya es una obra que ha sido realizada. Y lo que falta para la persona es creerla para que se haga realidad en su vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
es un misterio la vida de Jesucristo, su venida 2000 años atrás, su etapa de niño, de joven, después de adulto también. Y él decir que había venido del cielo, y las personas que conocían a José y a María, sabiendo que María había estado embarazada y que había dado a luz un niño, y sabían que ese niño era Jesús, no podían comprender el por qué Jesús decía que había venido del cielo, y ellos decían: pero si nosotros lo conocemos, te conocemos, Jesús, conocemos a tu madre María y conocemos a José, ¿cómo dices que has descendido del cielo cuando nosotros te conocemos? Sabemos que has nacido aquí en la tierra. Pero ellos no comprendían que el que venía del cielo era el que estaba dentro de aquel velo de carne, el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos, en medio de la nación hebrea, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Nuestro amado Señor Jesucristo es nuestro pariente redentor. ¿Y por qué necesitamos un pariente redentor? Desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, el ser humano cayó de la vida eterna y perdió todos los derechos eternos que él tenía. Y por esa causa, el ser humano, al nacer en esta tierra, nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y viene ya condenado a la muerte física, algo que ni la ciencia ha podido evitar. Y aún los más grandes científicos se ponen viejos y se mueren también, o de algún accidente. Ahora, ese es un problema grande que tiene la raza humana. Y vean, no hay forma para la raza humana resolver ese problema, pero hay un hombre llamado Jesús, el cual estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás, el cual vino para resolver ese problema de la raza humana. El ser humano, habiendo pecado, cayó de la gracia de Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Y por consiguiente el ser humano nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer, obtiene un cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, en el cual solamente vive una cantidad de tiempo. Se dice que la ciencia ha logrado aumentar el tiempo de vida del ser humano, pero eso es con relación a, digamos, los últimos 2000 años o 1000 años. Pero con relación a la vida de la raza humana desde Adán hacia acá, encontramos que no. Porque el ser humano de los tiempos de Adán, de Set, de Matusalén, de Enoc, de Noé, ellos vivían 500 años, 600 años, 800 años y 900 y algo de años. O sea que en el comienzo de la raza humana, luego aún de la caída, el ser humano podía vivir hasta 900 y algo de años.
no podía llegar a 1000 años, porque 1000 años es un día delante del Señor. Y durante un día delante del Señor, el ser humano tenía que morir. Por lo tanto, luego de la caída del ser humano en el huerto del Edén, Adán no podía pasar de 1000 años de vida, que es un día delante de Dios. Y ahora tenemos a Matusalén, que vivió 969 años, el más que vivió conforme a la historia bíblica, pero aún con todo lo que vivió, tuvo que morir. Y aún Adán tuvo también que morir. Adán vivió unos 930 años, pero tuvo también que morir a causa del pecado, porque no podía continuar viviendo, porque ya había caído de la gracia de Dios y le tocaba morir. Ya Dios se lo había dicho antes de Adán pecar, que el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Ahora vean cómo en lo espiritual murió ese día, pero físicamente no murió ese día, sino que le tomó 900 y algo de años para luego morir. Pero ya la sentencia de muerte estaba sobre él, la sentencia de muerte física también. Ahí hubo una separación. El ser humano se separó de Dios, se separó de la vida eterna, pero Dios socorrió al ser humano y lo llamó a juicio, trajo un juicio sobre Adán, también sobre Eva y sobre la serpiente, la cual hablaba y la cual razonaba y era la más astuta y más inteligente de todos los animales del campo. Pero luego, con la maldición que recibió, perdió su forma. Ese es el eslabón perdido que está buscando la ciencia y no lo encuentra, y sabe que entre el chimpancé y el hombre hay una criatura que tiene que ser más parecida al ser humano, pero con la maldición que Dios le echó, perdió su forma. Allá en el huerto de Edén, vean ustedes que cuando Dios maldijo la serpiente, en el capítulo 3 del Génesis, verso 14 en adelante, dijo: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, o sea que engañó a Eva, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya ahí vean ustedes, tenemos la promesa mesiánica de la venida del Mesías a través de una mujer. Y tenemos ahí la crucifixión de Cristo, pues la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, o sea, al Mesías, pero el Mesías herirá a la serpiente en la cabeza. Y ahora vean ustedes cómo la venida del Mesías fue por medio de una mujer. La mujer no tiene simiente, la simiente está en el hombre, pero por cuanto
Este simiente que vendría por medio de la mujer es el Hijo de Dios. Fue por creación divina que vino Jesucristo. Dios creó en el vientre de María, siendo sobre María, una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así fue formado el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea. Por eso vino sin pecado, y vino a ser el pariente redentor del ser humano. Por eso tuvo que ser semejante a los seres humanos. Tuvo que tener nuestra semejanza, un cuerpo de carne, hueso y sangre, pero no por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina, en el vientre de María. Y así vino sin pecado y podía tomar nuestros pecados y hacerse mortal. Si no tomaba nuestros pecados, no podía morir. Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y en lo que habló cuando los griegos vinieron porque querían ver a Jesús, Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Eso está por ahí por San Juan, capítulo 12, del verso 24. Capítulo 12, verso 24, ese mismo es. Ahora, Cristo, el Hijo del Hombre, es el grano de trigo. Ahora vean, es la forma tan sencilla que Cristo explica las cosas. Él mismo se compara con el grano de trigo. ¿Por qué Él usa estas cosas tan sencillas? Para que las personas puedan comprender. Pues Él usa cosas que ya la gente entiende, que ya la gente conoce. Y el trigo, pues la gente lo conoce. El pueblo hebreo sembraba trigo, en Egipto también sembraban trigo, y saben el proceso del trigo. Saben que si uno siembra un grano de trigo, luego nace una plantita, y en esa plantita, a medida que va creciendo y llega a su tiempo, de ahí nacen muchos granos de trigo. Y esos granos de trigo, ¿qué son? Son nada menos que la reproducción de aquel granito de trigo que tenía vida. Era un grano de trigo original, el cual murió, no lo ven más, pero luego ven muchos granos de trigo. Digamos, una plantita de trigo con 100 granos de trigo. Dio a 100 por uno. Y ahora, Cristo, el grano de trigo, el Hijo del Hombre, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Es como usted tener un grano de trigo y decir: tengo un grano de trigo, y guardarlo en un potecito de su casa, y tiene un grano de trigo. Pero viene otra persona y dice: yo tengo un grano de trigo, y ya para el año que viene yo voy a tener cientos de granos de trigo. Y cualquier persona puede decir: pero si tú lo que tienes es un solo grano de trigo. Pero esa persona conoce la ley de la reproducción. Lo siembra, desaparece el grano de trigo, fue sembrado, murió, pero nació la plantita de trigo. Esa plantita de trigo es el grano de trigo que pasó por el proceso de muerte y resurrección. Resucitó en la forma de un grano de trigo, de una planta de trigo, para reproducirse y llevar muchos granos de trigo, a imagen y semejanza del que fue sembrado en tierra. Y luego la persona cosecha todos esos granos de trigo,
y le puede mostrar a la otra persona: muéstrame ahora lo que tú tienes. Tú me mostraste un grano de trigo hace muchos meses atrás, digamos un año, y yo te mostré un granito de trigo. Y yo te dije que yo iba a tener cientos de granos de trigo. Y ahora muéstrame lo que tú tienes con el grano de trigo que tú tenías. El hombre le puede mostrar el granito de trigo en un pote, y el otro le puede mostrar: mira, mi granito de trigo, conforme a la ley de la reproducción, se reprodujo, y ahora mira, este es el granito de trigo reproducido en cientos de granos de trigo. Aquí está. Y ahora, de eso es de lo que Cristo nos hablaba. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. ¿Por qué? Porque para el tiempo en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, siendo que era el tiempo del ciclo divino en donde el juicio divino tenía que caer sobre la raza humana, si Jesucristo en el Getsemaní no acepta el programa divino de la redención, en el cual Cristo tomaría nuestros pecados y así se haría mortal, porque la paga del pecado es muerte. Él no tenía pecado, pero al tomar nuestros pecados se hizo mortal, y allí sudaba gotas de sangre. Era una época o una etapa de agonía para nuestro amado Señor Jesucristo. Él gemía, clamaba, lloraba. Era una etapa de su vida muy, pero que muy difícil. Y era la etapa decisiva para la raza humana. De ese momento que Cristo estaba allí experimentando en el Getsemaní, dependía la raza humana. De ese momento allí dependía de que Cristo dijera: no voy a tomar los pecados de la raza humana y no voy a morir por los seres humanos. Y ahí no se llevaba entonces la obra de redención en la cruz del Calvario en el día que tenía que llevarse a cabo. Tenía que ser en el día correspondiente. La muerte de Cristo no podía ocurrir en cualquier día, como tampoco la muerte del Cordero Pascual allá en Egipto no podía llevarse a cabo en cualquier día. Tenía que ser en el día ordenado por Dios. Tenía que ser en la víspera de la Pascua. Y ahora Cristo, nuestro Salvador, tenía que morir en esa víspera de la Pascua. No podía ser en otro tiempo. Y ahora vean cómo Cristo sabía que en esa víspera de la Pascua a la cual él se acercaba, él tenía que morir. Pero él había pasado por 3 Pascuas o por 2 Pascuas anteriores. Había pasado por 2 vísperas de Pascuas anteriores, pero en la tercera él moriría. Pero cada vez que se acercaba una Pascua, de seguro el corazón de Jesús se emocionaba, porque él ya sabía que él, siendo el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, como lo presentó Juan el Bautista, él tenía que morir en la víspera de una de las Pascuas. Ahora, la Pascua no caía siempre el mismo día. Podía caer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Pero la víspera de la Pascua, vean ustedes que es el día antes de la Pascua,
era el tiempo en que se tomaba ya el cordero que había sido apartado por unos cuantos días. El día 10 era que lo apartaban y lo examinaban bien, que no tuviera defecto, y lo estaban observando, y luego el día 14 lo tomaban y efectuaban la obra, y ya el día 15 era la Pascua. El día de la Pascua no se sacrificaba el cordero, sino el día antes de la Pascua, porque ya el día de la Pascua no se podía trabajar. Y era para estar durante la noche de la Pascua. Recuerden que para el pueblo hebreo los días comienzan en la tarde y luego viene la noche, y después, cuando amanece, ya esa es la parte clara, el día de ese día. Pero primero viene la noche y después viene el día. Ahora encontramos que para la víspera de la Pascua todos los preparativos eran realizados, y el cordero tenía que ya tenerlo el pueblo para ser sacrificado. Ahora vean cómo en aquello que sucedió allá en medio del pueblo hebreo se reflejó la obra de Cristo como Cordero de Dios para quitar nuestros pecados y para que la vida de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, pudiera ser preservada para toda la eternidad. La vida eterna es lo más importante para el ser humano. Para los primogénitos de Dios, poder preservar la vida y vivir eternamente, todos necesitamos el Cordero Pascual y su sangre aplicada en nuestro corazón, en nuestra alma. Necesitamos que en la puerta de nuestro corazón, en los postes y el dintel de la puerta de nuestro corazón, esté la sangre del Cordero de Dios aplicada, para que la muerte espiritual no pueda entrar, y luego la muerte eterna, la segunda muerte, el lago de fuego, no pueda destruir o matar a los hijos de Dios y podamos vivir eternamente. Vean cómo todo se tipificó con el pueblo hebreo. Por eso el pueblo hebreo también es un pueblo misterioso, porque en él se representó, se reflejó todo el programa de la redención que Jesucristo, el Hijo de Dios y Cordero de Dios, llevaría a cabo en favor de todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora Juan el Bautista presentó bien a Jesús cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, al tomar nuestros pecados en el Getsemaní, se hizo mortal. San Pablo dice que Cristo Jesús, con ruegos y lágrimas, estuvo allí orando a Dios. Vean, en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versos 5 en adelante, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar:
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recuerden que ese es el orden que estará en el milenio y por toda la eternidad, el orden de Melquisedec. Y a ese orden pertenecen todos los redimidos de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tanto en el huerto de la Getsemaní como también en la cruz, Cristo estuvo muy angustiado, clamando, y lloró también. Y aún en la cruz del Calvario él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vean, Cristo sabía que tenía que pasar por todo eso para poder redimir al ser humano. Ninguna otra persona lo podía hacer. Él era el único y era en ese día. No había otro día. Era ese día, o moría la raza humana o moría un solo hombre. Como decía el sumo sacerdote, que mejor muriera un hombre por toda la nación y no que toda la nación fuera destruida. Y ahora murió un hombre por la raza humana. Y el juicio divino no cayó sobre la raza humana, sino que cayó sobre un solo hombre, porque en él fueron hallados los pecados del ser humano, porque él tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros, y la paga del pecado es muerte. Por eso tuvo que morir Cristo y tuvo que ir al infierno. Dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde todo pecador tiene que ir. Y él, por tomar nuestros pecados, tuvo que ir al infierno. Pero allí luchó con el diablo, le quitó las llaves del infierno y de la muerte, y luego resucitó. Pasó por el paraíso también y trajo a los muertos creyentes del Antiguo Testamento, los cuales habían ofrecido los sacrificios por el pecado, pero esos sacrificios solamente cubrían el pecado de las personas. Eran llamados justos porque Dios no veía pecado en ellos, porque estaba cubierto con la sangre de los animalitos, pero el pecado estaba allí, pero cubierto. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el pecado de todos ellos, los cuales estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, fue quitado. Y luego ya ellos podían resucitar con Cristo, de lo cual hablaremos el domingo. Porque esa fue la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con Cristo. O sea que en la primera venida de Cristo y en la obra de redención se llevó a cabo también la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y los santos del Nuevo Testamento está ligada a la segunda venida de Cristo, como la resurrección de los santos del Antiguo Testamento está ligada a la primera venida de Cristo. Recuerden que la venida de Cristo tiene dos partes: su primera venida como Cordero de Dios y su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y su segunda venida no es para morir en la cruz del Calvario. Ya Él hizo esa obra en la cruz del Calvario. Su segunda venida es para su obra de reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, para restaurar a todo lo que perdió Adán y Eva, restaurar a todos los creyentes en Él, a todos los redimidos con su sangre preciosa, restaurar a todos los redimidos con su sangre, restaurarlos ¿a qué? A la vida eterna,
resucitando a los muertos en Cristo y transformándonos a nosotros los que vivimos y llevándonos luego al cielo, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver el por qué la primera venida de Cristo tuvo que ser en esa forma. El pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías y tenían los mejores teólogos, los mejores doctores en divinidad a través de sus diferentes etapas bajo la religión hebrea del judaísmo. Pero cuando se cumplió la venida del Mesías, el cumplimiento de la venida del Mesías fue la interpretación divina que Dios le dio a esas promesas de la venida del Mesías. Y vino en una forma tan humilde, tan sencilla. Vino del cielo el ángel del pacto, el ángel de Jehová. En Malaquías capítulo 3 tenemos la promesa de la venida del Mesías y también la promesa del precursor de la venida del Mesías, el cual fue ¿quién? Juan el Bautista. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue ¿quién? Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendrá? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que libertó al pueblo hebreo. El verbo que era con Dios y era Dios y se hizo carne, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, dice San Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Y ahora vean cómo el verbo hecho carne, cómo la divinidad manifestada en carne humana en toda su plenitud en Jesús de Nazaret estaba cumpliendo su programa de redención allí en la cruz del Calvario. Un programa que había sido reflejado en medio del pueblo hebreo, tanto en la obra de la Pascua allá, con el Cordero Pascual, como también en la expiación que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año, en donde se sacrificaba un macho cabrío y se llevaba la sangre de ese macho cabrío, la sangre de la expiación, se llevaba dentro del templo, se sacrificaba en el atrio, pero luego se llevaba la sangre, el sumo sacerdote la llevaba, el cual también era el que tenía que hacer ese sacrificio, la llevaba luego al lugar santísimo y esparcía sobre el propiciatorio 7 veces con su dedo, y durante ese día 10º del mes séptimo él efectuaba toda esa labor del día de la expiación. ¿Para qué? Para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y eso es lo mismo que el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Él es el sumo sacerdote, el cual tenía que hacer lo mismo que el sumo sacerdote hacía en la tierra, porque eso era el reflejo de lo que sería hecho en el cielo, en el templo de Dios en el cielo, por el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Ese orden sacerdotal está sobre cualquier orden sacerdotal terrenal, y ese es un orden sacerdotal eterno. El orden
sacerdotal de Levítico, al cual Aarón y su descendencia pertenece, y Aarón fue la cabeza, el primero de ese orden. Ese es un orden sacerdotal temporal, pero el del cielo es eterno. Y ahora, lo mismo que el sumo sacerdote hacía, es lo mismo que Cristo, como sumo sacerdote del templo que es en el cielo, tenía que hacer. Pero antes fue reflejado en el templo terrenal, en el tabernáculo que construyó Moisés, y luego en el templo que construyó Salomón. Así como el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue reflejado también en el Cordero Pascual, y luego también reflejado en la expiación del macho cabrío. Cristo es nuestra expiación por el pecado, para nuestra reconciliación con Dios. Sin Cristo, usted no tiene ni el Cordero Pascual allá del pueblo hebreo en Egipto, no tiene lo que aquello significaba en el programa de Dios para la redención del ser humano, ni tiene tampoco al macho cabrío de la expiación, del día de la expiación, del día 10 del mes séptimo de cada año, para usted ser reconciliado con Dios. Ahora vean por qué fue tan importante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin Cristo y su sacrificio, el ser humano es nada. Pero el ser humano con Cristo tiene vida eterna. Por lo tanto, todo depende de Cristo. Todos dependemos de Él. Y gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros estamos vivos en este día. Ahora, muchos no comprendieron la vida de Cristo. Y el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías, y cuando llega, el pueblo hebreo lo estaba esperando como rey, pues el pueblo hebreo estaba en una etapa en donde el imperio romano gobernaba sobre el pueblo hebreo, y el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías, la venida del libertador, para que los libertara del yugo romano y estableciera el reino de Dios en la tierra y se sentara sobre el trono de David. Y en algunos momentos, como cuando multiplicó los panes y los peces, muchas personas quisieron tomarlo y coronarlo, pero él se escapó de ellos. ¿Por qué? Porque en la primera venida de Cristo la obra era como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y ellos no podían comprender cómo después de cumplirse la venida del Mesías, cómo iba a morir. Y cuando él hablaba de su muerte, le decían que el Mesías, el Cristo, tiene que vivir eternamente, o sea que sería inmortal. Y ahora Cristo hablando de su muerte y diciendo que el Hijo del Hombre iba a ir a Jerusalén, iba a ser tomado preso, iba a ser juzgado, iba a ser crucificado, iba a ser muerto, pero dijo: pero al tercer día me levantaré, resucitaré. Ahora ellos no comprendían estas cosas, el único que las comprendía era Cristo, y era una etapa difícil para Jesús. Hasta se entristeció cuando le hablaba a sus discípulos de esa etapa por la cual él tenía que pasar. Y aún los discípulos se llenaron de tristeza, pero les dijo que de momento estarían tristes, pero después se gozarían. Como la mujer cuando va a dar a luz, tiene una etapa en donde es difícil, pues para dar a luz pasan por esa etapa de dolores
y sufren, pero después, cuando ya dan a luz y les traen el bebé, se les olvida los dolores que tuvieron por el gozo del niñito o de la niñita que han tenido. Y así sería para los discípulos de Jesucristo, que con el gozo que iban a tener cuando Cristo resucitara de entre los muertos, se les iba a olvidar la tristeza que habían pasado cuando Jesús les habló de su muerte y cuando luego vieron la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El gozo sería mayor con la resurrección que la tristeza causada por la muerte de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no nos ponemos a llorar. ¿Por qué? Porque sabemos que Él resucitó y tenemos el gozo de su resurrección. Ahora, ellos no comprendieron esa etapa porque ellos no comprendían que la venida del Mesías prometida en el Antiguo Testamento tenía dos partes. La primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, para llevar a cabo su obra de reclamo. Ahora, la ignorancia de las profecías y la ignorancia del significado de las profecías ocasiona que algunas personas pierdan el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Y allí estaba en medio del pueblo hebreo el cumplimiento de la primera venida del Mesías, y el pueblo hebreo lo veía. Los que seguían a Jesús se gozaban viendo las maravillas y recibiendo también beneficios, los que eran sanados, pero lo menos que una persona podía imaginarse estaba sucediendo allí. La religión hebrea, encabezada por el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín, que eran los 70 sabios hebreos, doctores en divinidad, en teología, que dirigían la religión hebrea, encabezada por el sumo sacerdote, que era el número 71 de esos líderes religiosos, rechazaron al Mesías en su primera venida. Y eso es algo inconcebible para los seres humanos, que rechacen al mismo que ellos han estado anunciando que ha de venir y han estado diciendo que lo están esperando. Y ahora viene en una forma sencilla, cumple las profecías de su primera venida, se identifica el mismo como el cumplimiento de esas profecías. Por ejemplo, cuando leyó la profecía de Isaías capítulo 61, él la leyó ahí en el capítulo 4 de San Lucas, y al final luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y luego ahí al final encontramos que se levantaron, lo echaron fuera de la sinagoga y lo llevaron a la parte donde había un despeñadero, en donde estaba la ciudad edificada, para despeñarlo, para matarlo. Y eso no es concebible, que estén esperando al Mesías, venga, se identifique delante de ellos, y entonces no pueden creer que Él es el Mesías y quieran matarlo. Y no estaban en la iglesia, en la sinagoga, para servir a Dios, adorar a Dios, y ahora porque escuchan a Jesús hablar todas estas cosas se llenan de ira. No vamos a la iglesia para estar llenos de ira, sino de amor, de paz, de gozo y de agradecimiento a Dios. Pero ellos se llenan de ira, lo sacan fuera y lo quieren matar. Bien decía Jesús que ellos pensaban como alguien que pensaba siempre en matar. O sea, pensaban en una forma
de homicida. Como pensaban otras personas que en el pasado habían actuado en esa forma. Ahora, no todos eran así, pero vean ustedes el ambiente que había en el tiempo de la primera venida de Cristo. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo será el ambiente para el tiempo final, para el día postrero, para el tiempo en donde Dios estará cumpliendo la segunda venida de Cristo? Si no vigilamos, muchas personas podrán actuar en la misma forma que actuaron allá, en forma incorrecta. Pero si vigilamos bien, pues actuaremos en la forma que actuaron aquellos que siguieron a Jesús y recibieron las bendiciones de Cristo. Ahora, queremos estar preparados porque queremos ver el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes a este tiempo final. Estamos viviendo en el fin del siglo XX. Cuando decimos en el fin, pues desde ese tiempo ya estamos en los últimos años del fin del siglo XX, conforme al calendario que se usa entre los gentiles, llamado también calendario, ¿qué, Miguel? Gregoriano. Y también el calendario cristiano también le llaman, que cuenta desde el nacimiento de Cristo hacia acá, aunque está atrasado, fue atrasado por 7 años, 7 años fue, y luego el calendario gregoriano, o que se usa como cristiano, tiene 365 días y un cuarto de día al año. Pero el año profético usado en la profecía de Daniel y en la profecía apocalíptica en el capítulo 11 de Apocalipsis consta de 360 días al año y 30 días al mes. Ahora, si todos estos 1999 años que han transcurrido de Cristo hacia acá, los multiplicamos por 365 días y un cuarto y obtenemos cuántos días han transcurrido de Cristo hacia acá, y luego los dividimos entre 360 días, entonces nos darán 2000 y algo de años, digamos de 2020 a 2035 años. Y por consiguiente estaríamos dentro del séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora la Escritura nos habla de los días postreros. ¿Y los días postreros cuáles son? Estamos viviendo los días postreros. ¿Pero cuándo comenzaron los días postreros? Pues comenzaron desde los días de Jesucristo. Cuando Jesús tenía de 3 a 7 años de edad, comenzaron los días postreros. Y por eso es que San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, nos dice que Dios habló por medio de los profetas a los padres, pero luego dice, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, o sea, por Jesús. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Es que los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, porque un día delante de Dios para los seres humanos son 1000 años, o sea, es un día milenial. Segundo de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4, ese salmo del profeta Moisés nos habla de que un día delante de Dios es como 1000 años. Y ahora ven lo sencillo que son los días postreros. Son los 3 milenios postreros: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y durante estos milenios
Dios ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y Dios ha derramado de su Espíritu Santo. Para los creyentes es la promesa del Espíritu Santo para producir así el nuevo nacimiento. Ahora, Cristo ha prometido la resurrección de los creyentes en Él que han partido, y conforme a San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, Él dice para qué tiempo Él va a llevar a cabo la resurrección. Verso 40 del capítulo 6 de San Juan dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora, viendo que los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los 3 milenios postreros, como los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado, ahora el día posterior de la semana es el sábado, el séptimo día, también llamado en medio del pueblo hebreo el día del Señor, el cual también es tipifigura del Espíritu Santo y también es tipifigura del séptimo milenio, o sea, del séptimo milenio en el cual Cristo resucitará a los muertos que han creído en Él cuando han vivido en esta tierra. Y el Señor Jesucristo es Señor del sábado. Y ahora podemos ver que el séptimo milenio le pertenece a Jesucristo nuestro Salvador para Él establecer su reino milenial en el séptimo milenio. Y es para el séptimo milenio que Cristo resucitará a los creyentes en Él que han partido, porque ese es el día postrero, ese es el día del Señor, como también en medio del pueblo hebreo se le ha llamado el día del Señor al séptimo día de la semana. Vean cómo todas estas cosas se reflejan, cosas que en escala mayor serán cumplidas. Y ahora Cristo para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio, ha de resucitar a los muertos en Cristo que han partido, y ha de transformar a los vivos en Cristo que estarán vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Para eso es la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para llevar a cabo todo el programa divino correspondiente al día postrero, al séptimo milenio, y hacer el reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Antes de resucitar a los muertos en Cristo, tiene que completarse el cuerpo místico de Jesucristo. Tienen que ser llamados y untados todos los escogidos de Dios que estarán viviendo en el día postrero, y luego que Cristo haya terminado su obra de intercesión en el cielo con su sangre preciosa, pues la terminará cuando haya hecho intercesión hasta por el último de sus escogidos, hasta por el último de los que vendrá a formar parte de su iglesia en el día postrero. Luego Él saldrá del trono de intercesión en el cielo y hará su obra de reclamo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora todo esto es para el día postrero, o sea, el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y ahora vean dónde nos encontramos en este tiempo final. Ahora, como el pueblo hebreo recordaba el sacrificio y obra del Cordero Pascual allá en Egipto, que fue para la preservación de la vida de los primogénitos, y luego salieron libres
luego de esa noche de la Pascua, luego de la obra de Cristo como Cordero Pascual y su intercesión en el cielo, así como hemos salido libres espiritualmente, Él nos ha libertado del Egipto espiritual que es el mundo y ha producido el nuevo nacimiento en nosotros. Para el día postrero tendremos la liberación física, en donde saldremos libres, seremos libertados, porque seremos transformados los que vivimos, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Ahora, ¿quiénes salieron libres allí en Egipto? Los que tenían la sangre aplicada en sus hogares y habían comido el cordero pascual en sus hogares la noche de la Pascua. ¿Y quiénes saldrán libres? De los que han partido, de los que han muerto físicamente, los que han comido el cordero pascual y han aplicado su sangre en la puerta y dintel y postes de su corazón, de su alma. ¿Y quiénes serán transformados? Los que tendrán al cordero pascual, a Cristo, y se han estado comiendo a Cristo. Él dijo: el que no come mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Lo mismo que se hacía allá en Egipto, comer la carne del cordero pascual y aplicar la sangre en el dintel y los postes de la puerta. Y ahora lo mismo ocurre en el campo espiritual con Cristo, el cordero pascual, en nuestras vidas. Y los que estarán con la sangre del cordero pascual de Cristo aplicada en su alma, habiendo recibido a Cristo como su Salvador y lavado sus pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu Santo, cuando los muertos en Cristo resuciten y los veamos, nosotros seremos transformados y tendremos entonces el cuerpo eterno y glorificado, y ya estaremos como inmortales, no solamente espiritualmente, sino físicamente también. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Y ahora, todo esto será posible. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, 2000 años atrás, murió un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús, que para nosotros es nada menos que el Mesías prometido para el pueblo hebreo, el cual vino y no lo reconocieron y pidieron la muerte de él en la cruz del Calvario. Pero todo eso estaba escrito de que sucedería. Esas eran las profecías que tenían que ser cumplidas en la primera venida de Cristo. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, dice el Salmo 22, y también en Isaías capítulo 53, ese salmo mesiánico, ese pasaje mesiánico de Isaías capítulo 53 y salmo mesiánico número 22, que nos habla de la venida del Mesías. Vean ustedes, se cumplieron al pie de la letra. Hasta repartieron sus vestidos, su túnica, la echaron suerte sobre su túnica también, y así por el estilo. Todo se cumplió como estaba profetizado, y nos estaban dando cuenta que se estaban cumpliendo las profecías mesiánicas correspondientes a la primera venida de Cristo como Cordero de Dios. Y si vino como Cordero, vino para morir, para materializarse en favor del ser humano,
lo que había sido un tipo y figura allá para la liberación del pueblo hebreo y para la liberación del ser humano, ser libertado del faraón que es el diablo, de ese imperio del diablo, para ser libertado del ser humano, vino Jesucristo como Cordero de Dios y murió en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados y pagó por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y ahora hemos sido justificados por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y ser justificados es la persona quedar como si nunca en su vida hubiese pecado. Así deja la sangre de Jesucristo a la persona. Y no hay otra cosa con la cual usted pueda ser limpio de todo pecado. Solamente por medio del sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y él sabía el por qué tenía que morir. Y él murió por amor a cada uno de ustedes y a mí también. Por amor al ser humano. Por amor a la creación que Dios había hecho a su imagen y semejanza. Ahora podemos ver que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Sanados del pecado, de la lepra del pecado, y también ahí incluye la sanidad física de todo ser humano. Ahora podemos ver que era necesario el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si no lo efectuaba Cristo, ¿qué sucedía? Estaría viviendo todavía aquí en la tierra, en ese mismo cuerpo que él tenía, sin ver muerte, pero él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Podía estar viajando él de la tierra de Israel a Europa, a Norteamérica, a México, a Brasil, a Puerto Rico, pero solo, porque todo ser humano tenía que morir bajo el juicio divino en aquel día. Pero ahora, si el grano de trigo caía en tierra y moría, mucho fruto llevaría, muchos hijos e hijas de Dios, lo cual vamos a ver con más detalles el domingo próximo. O sea que en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hubo un propósito divino, el cual fue cumplido. Y por eso es que se ha estado predicando el Evangelio de la gracia de Dios, el cual gira alrededor de ¿qué? De la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario, para nuestra salvación, para ser quitados nuestros pecados, ser redimidos. Él es nuestra expiación y así ser reconciliados con Dios y vivir eternamente, para ser restaurados a la vida eterna. Cuando la persona cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en su sangre, la persona recibe el Espíritu de Cristo y recibe vida eterna. O sea que la persona, para recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, tiene que recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, venir a Él arrepentido por sus pecados, como se hacía el día
de la expiación también. Era un día para afligir sus almas, la gente, por sus pecados, para obtener el perdón divino. Y no podían ir con las manos vacías, tenían que ir con el sacrificio de la expiación. El día 10 del mes séptimo, como también para el día de la Pascua o para la víspera de la Pascua, tenían que ofrecer el sacrificio del Cordero Pascual. Todo eso es tipo y figura de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Una persona no puede acercarse a Dios sin Cristo. Una persona puede acercarse a Dios y obtener el perdón de sus pecados sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que tiene que reconocer y presentar su sacrificio por el pecado, y el sacrificio suyo y el mío por el pecado es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es por nuestra propia justicia, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vean la importancia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Fue muy dura esa etapa para nuestro amado Salvador Jesucristo, pero Él cumplió esa parte de su vida en favor de todos nosotros. Y ahora ha puesto a nuestra disposición la vida eterna. Ha puesto a nuestra disposición su sangre para quitar nuestros pecados. Y el que no aproveche la oportunidad que Jesucristo ha colocado frente a nosotros, no tiene derecho a vivir eternamente. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y no hay otra forma para ir a Dios, y no hay otra forma para vivir eternamente. Cristo también dijo a Marta, la hermana de Lázaro, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. No hay otra persona que pueda hablar en esa forma. Él es la resurrección, y mostró con la resurrección de Lázaro, mostró lo que Él hará con todos los creyentes en Él que han muerto. Los resucitará en el día postrero en cuerpos eternos. Y a los que vivimos y permanezcamos vivos, nos transformará. Él es también la vida eterna. Y Él es la luz del mundo. Y Él decía: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, la luz de la vida eterna, el cual es Cristo. ¿Vieron lo sencillo que es el camino de la vida eterna? ¿Vieron lo sencillo que es obtener vida eterna? Cristo es la vida eterna. Él es el camino, Él es la luz, Él es nuestro Cordero Pascual, Él es nuestra Pascua, y Él es también el macho cabrío de la expiación. Él es nuestra expiación para nuestra reconciliación con Dios. Él es el que nos reconcilia con Dios. Así como el sumo sacerdote, por medio de la labor que hacía el día 10 del mes séptimo, el día de la expiación, con esa labor Él reconciliaba al pueblo hebreo con Dios. Y eso es lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo, en el templo de Dios en el cielo, llevando a cabo la obra de reconciliación de los primogénitos de Dios con Dios, o sea, de los hijos e hijas de Dios con Dios. Él es el único que puede reconciliar al ser humano con Dios por medio
de su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Y con ese sacrificio y su sangre derramada, llevada al cielo, Él está haciendo la obra de reconciliación. Él está haciendo la obra de reconciliación, la obra de intercesión para nuestra reconciliación total con Dios. Ya nos ha restaurado espiritualmente, dándonos vida eterna al creer en Él como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. Y falta la parte física, la reconciliación física, que vendrá con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y estaremos reconciliados físicamente, viviendo eternamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Esa parte corresponde a la obra de reclamo en su segunda venida. Ahora hemos visto que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todo esto estaba ya profetizado. El Mesías, la simiente de la mujer, sería herido, pero por sus heridas nosotros recibimos nuestra sanidad, tanto física como espiritual. Ahí hay sanidad espiritual y sanidad física para el ser humano. Sanidad espiritual de la lepra del pecado y sanidad física para la persona que así lo solicite de Dios. Ya esa obra fue hecha y se hace una realidad en la persona cuando la cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Fuimos salvados por Cristo, nuestro amado Salvador. Su obra no la podía hacer ninguna otra persona, solamente Jesucristo, nuestro Salvador, un hombre sin pecado. Estamos viviendo en el tiempo en donde, de un momento a otro, las profecías del día postrero, las profecías correspondientes a este tiempo, se completarán. Y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que vivimos seremos transformados. Hemos llegado a un tiempo muy importante. En todos los fines de siglo, el cristianismo ha estado en expectativa de las profecías dadas por Jesucristo y por el Apocalipsis y por los evangelios y por el profeta Daniel y otros profetas. Por ejemplo, Jesús habló del fin del siglo y dijo que para el fin del siglo, el cual será la cosecha, la siega es el fin del siglo, dijo Jesús. Dice que enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de la cosecha. La cizaña será echada en el horno de fuego, que será la gran tribulación, donde el fuego atómico en la gran tribulación quemará la cizaña, pero el trigo es recogido y colocado en el granero de Dios. Y para esa labor, el Hijo del Hombre enviará ¿a quién? A sus ángeles. O sea que una señal clara del fin del siglo en donde esas profecías estarán cumpliéndose será el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, de lo cual hablaremos en otra ocasión. En cada fin del siglo
El cristianismo ha estado en la expectativa, pero no han visto en siglos anteriores el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A la cizaña, lo que le corresponde, la gran tribulación y todo lo que ha de ocurrir allí, y al trigo, ser recogidos, los muertos en Cristo resucitados, los que vivimos transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Estos son los ministerios que para el día postrero, para el fin de alguno de los siglos, estarían manifestados. O sea que la evidencia de que se está viviendo en el fin del siglo que Cristo dijo que se llevaría a cabo la cosecha, la evidencia es el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Y esos ministerios son los que llamarán y juntarán a los escogidos de entre los gentiles en medio del cristianismo, y después llamarán y juntarán a los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. O sea que son ministerios ya ordenados por Dios para el fin de uno de los siglos que estaría viviendo la raza humana. Pero para el día postrero, que es el séptimo milenio, será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que vivimos, y el rapto o arrebatamiento de los escogidos para ser llevados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿en qué año del séptimo milenio? No sabemos, pero será en el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino, y podemos ver el por qué hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Sin Él, nada somos en este mundo. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Nunca se aparten de nuestro amado Señor Jesucristo. No importa los problemas que ustedes tengan o tengan más adelante en sus vidas. Y tampoco les importen los problemas que hayan tenido en el pasado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Por lo tanto, manténgase agarrado de Cristo todos los días de su vida. Y algún día, el cual está muy cerca, usted será transformado o transformada y tendrá un nuevo cuerpo. Y nunca más cometer errores, ni faltas, ni pecados. Y todos seremos iguales a Jesucristo, con cuerpos eternos y glorificados. Ahora recuerden que Dios ha tenido un plan, un programa, y eso es lo que Él ha estado llevando a cabo. Y por eso Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, para nuestra redención, para nuestra salvación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Son las añadiduras de la vida. Manténgase en el reino de Dios, sirviendo a Cristo con toda su alma,
con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con todo su entendimiento todos los días de su vida, amándolo de corazón. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes cada día más abundantes, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados hermanos y amigos y visitantes. Y el domingo próximo estaré nuevamente con ustedes para continuar viendo todo el programa divino. Estaremos viendo la resurrección de Cristo y los beneficios que Él ganó para cada uno de ustedes y para mí también. Todos los beneficios que tenemos o bendiciones que tenemos en la resurrección de Cristo. Tendremos actividad en la mañana a las 10 de la mañana y también la segunda a las 3 de la tarde, para la cual están todos invitados. Traigan también sus amistades y familiares para que así puedan escuchar acerca de la resurrección de Cristo y las bendiciones que hay para ellos también. Luego de la actividad de esta tarde tendremos, los jóvenes tienen un concierto de música cristiana, de cánticos cristianos, para así glorificar a Dios y darle gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en favor de todos nosotros. O sea que tenemos nosotros motivo en abundancia para cantarle a nuestro Dios, cantarle a Jesucristo, glorificarle y darle gracias por su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Así es que los jóvenes estarán en este concierto glorificando a Dios y dándole gracias por ese hermoso y glorioso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todos estamos invitados para estar en esta segunda parte de las actividades de este día, o sea, de esta tarde, en donde estamos recordando el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Vean lo que el pueblo hebreo hacía el día de la Pascua cada año, tomando la Pascua, recordando aquella primera Pascua, y ahora nosotros estamos recordando nuestra Pascua, Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín, para que él así le pase a la persona correspondiente para tener la otra parte. Terminamos la parte primera, esta que tenemos, con algún cántico y alguna oración, y luego los jóvenes continúan con la otra parte.
Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Dios te bendiga, Miguel.